Bueno, muy buenas tardes otra vez, buenos días o buenas noches si están escuchando esta grabación a través de YouTube o de Spotify. Este es el segundo encuentro que hacemos respecto al texto La gran contradicción del neoliberalismo moderno o la sustitución del humanismo liberal por el darwinismo social, el autor Luis de Sebastián. En la grabación del día de ayer o en la grabación anterior cometí un error al decir que este texto era del año 2006-2007, ahora ya no me acuerdo tampoco lo que dije ayer, pero en realidad es de 1988, lo cual cobra otra importancia, porque es un autor español escribiendo en pleno auge del neoliberalismo. Por lo tanto, lo tenía ahí nomás, al neoliberalismo, el capitalismo a ultranza de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Como habíamos dicho ayer, hoy vamos a dar cierre a este texto que estaba dividido en 4 partes. Ayer o en el video anterior vimos la introducción, que era la presentación del tema y las incipientes teorizaciones de los primeros pensadores del capitalismo como Adam Smith, y el título de ese video, que es el video anterior, el encuentro anterior, era el liberalismo como movimiento de oposición a los monopolios reales. Bien, en el encuentro de hoy lo que vamos a ver es, ya entrados en el siglo XIX, el texto se llama La Revolución Industrial y la realización concreta de los ideales liberales. Entonces, en esta parte del texto vamos a ver cómo realmente se da el capitalismo, cómo se concretiza, independientemente de la teorización de estos muchachos, de Adam Smith y de los primeros teóricos, y cómo se va haciendo el rumbo por estos caminos. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Bueno, vamos a ver cómo se fue dando. El primer punto que aparece en esta parte es la tendencia a la concentración de las empresas. Y aquí rescato lo siguiente. El autor menciona que la teoría de la utilidad social del capitalismo, recordemos que en el video anterior hablábamos o comentábamos que la competencia dentro del mercado, dentro del sistema, favorecía a los consumidores porque los que competían tendían a buscar un precio de equilibrio, el precio justo, el precio más barato. Porque si los que vendían ponían el precio por las nubes, nadie lo iba a comprar. Entonces, encontraban en la competencia, encontraban en el egoísmo una utilidad social. Ahora bien, esto funciona perfecto para las pequeñas empresas. Cuando hablamos de un pequeño comerciante que vende papas y enfrente se le pone otro verdulero que junta las papas del fondo de la casa, entonces cada uno trata de hacer su pequeña empresita, ¿sí? El pyme, como se dice aquí en la Argentina. Ahora, con el correr del tiempo, con el paso del tiempo, estas pequeñas empresas se transforman en grandes empresas. Y con el correr del tiempo, estas grandes empresas aumentan la concentración de las riquezas, plantean un escenario de desigualdad entre las empresas. Recordemos que siempre se menciona la igualdad de oportunidades, pero es muy difícil realizar igualdad de oportunidades cuando vos competís contra un monstruo que tiene espaldas para bancarse cualquier crisis. Y por otro lado, esta competencia, este ordenamiento de la economía, mejor dicho, entre las grandes empresas, lo que terminan haciendo es distribuirse al mercado. Bueno, mira, a ver, recordemos, por ejemplo, si no me equivoco, el año fue 1888, 1895, no lo recuerdo bien ahora, pero hubo una reunión en Berlín en el siglo XIX donde las potencias europeas se repartieron África, ya sea para los diamantes, para el cobre, para el oro, y
y los países se repartieron África a través de las distintas empresas. En algunos casos los estados tenían su propia empresa nacional de extracción, sus empresas mineras, pero en otros casos los habían delegado a empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo el recorrido, entre comillas, natural del capitalismo, del liberalismo económico? Es que se distribuyen los mercados entre grandes empresas. Y al final terminamos encontrando aquello que los primeros teóricos buscaban evitar, es decir, buscaban evitar los monopolios. Acuérdense que en el video anterior, en el encuentro de ayer, habíamos dicho que los monopolios reales copaban todos los mercados por capricho y arbitrio del rey, o por principios religiosos, o por ciertos principios políticos. Bueno, ahora ya no, ni siquiera es por el Estado, es por el multimillonario dueño de la empresa. Entonces, en la práctica, va a decir el autor que estamos estudiando con este texto, es que en la práctica estos monopolios privados, estos grandes monopolios privados, terminan desfigurando la teoría inicial. Sin embargo, a pesar de desfigurar la teoría inicial, van a seguir utilizando el argumento de los primeros teóricos que dice que el Estado no tiene que meterse para regular la economía. Y esto es muy interesante, porque cuando los primeros teóricos hablan sobre el Estado que no se tiene que meter para regular la economía, están pensando en empresas y en negocios pequeños, no están pensando en multinacionales. Lo que terminó ocurriendo y lo que termina ocurriendo, que lo podemos ver todos los días, es palpable, es que hoy no tenemos, encontramos por supuesto el negocio de barrio, el kiosquito, alguna empresa que vende un poquito de ropa, pero las grandes fortunas de la economía están concentradas en manos de unos pocos y de unas pocas empresas que tienen copados distintos rubros además, distintos rubros. Entonces, una cosa es que un pequeño comerciante, una pyme muy pequeña, diga, bueno, que el Estado no me diga a mí a cuánto tengo que vender la ropa o cuánto tengo que vender el kilo de papas. No es lo mismo a que suceda eso, a que lo haga el dueño de Google o Microsoft o Mercado Libre o Pharmacity o distintas grandes empresas. No es lo mismo, porque cuando empezamos a ver los detalles de las ganancias que tienen estas empresas, en algunos casos tienen presupuestos superiores a muchos países y son más poderosas económicamente que muchos países. Por lo tanto, no es lo mismo. Por otro lado, que algo que no menciona el texto, es muy distinto el monopolio que ejerce la realeza, que ejerce el Estado cuando está administrado por la realeza, que nadie la eligió, a que el Estado sea administrado mediante gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo. Si el pueblo elige vía democrática a un soberano para que, mediante sus decisiones y acciones políticas, lleven el mayor bienestar a toda la población, no puede ser, es contraproducente y es una medida antiética y así una inmoralidad que grandes empresarios, que grandes empresas tengan los destinos de la patria, de las naciones, de todo el mundo, en base a la defensa de sus intereses económicos. Por eso es muy interesante este punto que sí remarca el autor, cuando estas empresas utilizan el argumento de los primeros teóricos liberales, ¿sí? Bien, otro punto que es muy interesante es el autor que compara la revolución industrial, cómo se dio en Inglaterra y cómo se dio en Estados Unidos. Es un pequeño párrafo, es un pequeño texto de 2-3 párrafos, pero es muy interesante señalar porque, por ejemplo, la revolución industrial inglesa, que muchas veces se toma como parámetro, como modelo de la revolución industrial, fue protagonizada, según el autor, por pequeñas y medianas empresas, mientras que la revolución industrial en Estados Unidos se dio después y no fue protagonizada y llevada a cabo
por pequeñas empresas, sino por grandes empresas oligopólicas. Recordemos que en Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra, durante mucho tiempo, tuvieron grandes latifundios, tuvieron grandes personas que se llevaron muchísima plata a partir de la explotación de mano de obra africana en el sur de los Estados Unidos. Grandes multimillonarios hicieron fortunas a base de la esclavitud. Gran problema racial en Estados Unidos que aún no lo tienen resuelto, y esto lo señalo todo el tiempo, porque bueno, por detalles de mi vida personal en cuanto a mi situación profesional, que doy clases de antropología y se trabaja mucho el racismo, entonces es un tema que está muy presente. Pero bueno, acá justamente encontramos uno de los orígenes de los grandes capitales, que muchas veces se vende el origen del capitalista, al menos de los grandes capitalistas, como la historia del tipo que se esforzó mucho e hizo su dinero bien habido. Entonces, bueno, volvemos al texto. Cuando vamos a comparar entonces la Revolución Industrial Inglesa con la Revolución Industrial estadounidense, encontramos que los que llevaron a cabo el desarrollo económico, el despegue económico en los Estados Unidos fueron estas grandes empresas oligopólicas, muy adinerados, que, como dijimos antes, no tienen nada que ver con las teorías de Adam Smith y el liberalismo clásico, a pesar de siempre levantarlos como bandera. No justificaban, no había mucha correlación entre estas justificaciones, entre estas teorías de Adam Smith con sus prácticas, y es muy interesante porque aquí el autor señala que uno de estos autores, uno de estos ricachones de Estados Unidos, llevan a Estados Unidos un teórico llamado Herbert Spencer. Herbert Spencer es el gran teórico de lo que conocemos como el darwinismo social. Y acá ya nos metemos en la parte central del texto, porque justamente recuerden que el texto se trataba de que el neoliberalismo en realidad no es un nuevo liberalismo, sino que es la negación del liberalismo, en cuanto que el liberalismo buscaba, de alguna manera, que haya un bienestar social mediante cierto derrame económico, mediante la mejora de las condiciones de la economía, pero para todos. En cambio, cuando hablamos de darwinismo social, estamos hablando de la supervivencia del más fuerte, en este caso dentro de la economía. Acá es muy interesante la cita. A ver si yo tengo por acá, disculpen la demora, acá está. Por ejemplo, uno de estos multimillonarios, que fue uno de los que llevaron a Spencer a Estados Unidos, se llamaba Carnegie, ¿sí? Carnegie, junto con otros compatriotas norteamericanos multimillonarios, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo Morgan, Stanford, Duke. Andrew Carnegie decía, a fines del siglo XIX, que en los excedentes de riqueza de los pocos se convertirían, en el mejor sentido de la palabra, en propiedad de los muchos, porque se administrarían para el bien común. Y esta riqueza, pasando por las manos de los pocos, sería una fuerza para la elevación de nuestra raza mucho más potente que si se distribuyera en pequeñas sumas entre las gentes del pueblo. Es decir, lo que están diciendo es que la concentración es mejor que la distribución. Es decir, démosle más plata a los ricos, porque de esa manera, como los ricos son superiores en alguna beta moral o estética, dirían algunos, como son superiores, van a generar más riqueza que si le damos plata a los que menos tienen. Así que ese texto me parece fundamental. Otro punto que me parece muy interesante es el punto 3.3, donde habla sobre la ideología de la economía mixta, si no se entendió, y allí habla y cuenta sobre la economía, el crack que hubo en los años 30, lo habrán visto en algunas películas, la más conocida es Titanic, donde el malo de la película, el que se quiere quedar con la joya, y se fuga en uno de los botes. Lamento para el que no haya visto Titanic después de tanto tiempo, pero sepan que el malo sobrevive
y cuando llega la crisis de los años 30 se termina suicidando. ¿Y de qué se trata esa crisis de los años 30? Bueno, esa crisis de los años 30 se trató sobre un fenómeno de especulación financiera, donde la economía, esta economía que no tenía ningún tipo de control estatal o un control estatal mínimo, bueno, los multimillonarios hicieron lo que quisieron con la plata, también se jugó todo este tema de las acciones, en ese momento no existían los bitcoins ni las aplicaciones que tenemos hoy, pero era una cosa muy, muy parecida. Se sumaron también otras variables, un desplome de la economía internacional, proteccionismo en Estados Unidos, pero bueno, todo esto generó el surgimiento de algunas teorías económicas donde propusieron que el Estado tenga un rol un poco más activo, porque si no se iba todo al tacho. Uno de los abanderados de estas teorías fue Keynes, ¿sí? Keynes, que justamente lo que proponía ponía el acento no tanto en lo que los empresarios tenían que hacer, sino en que la gente tenga plata en el bolsillo. Entonces, se aumentaron los aportes y los beneficios sociales, aumentó la calidad de vida, apostaba por el pleno empleo, que el Estado también podría dar empleo, aumentaron y mejoraron las políticas sociales. Y esto, a ver, aumentó la calidad de vida de la población, es cierto, estamos hablando de la década del 40, década del 70, pero al mismo tiempo, señala el autor, muy interesantemente, también se aumentó la riqueza de los oligopolios. Es decir, los oligopolios también salieron vencedores y victoriosos en esta época. No solamente las clases populares tuvieron bienestar, sino también los oligopolios. Señala el autor que los teóricos de esta época, de la década del 40, del 70, bueno, fueron Keynes, y después lo menciona a Samuelson como un autor que tomó las teorías de Keynes y las propagó. Finalmente, esta teoría, este estado de bienestar que estuvo durante 30, casi 40 años en el mundo, no tuvo un buen final. En los años 30 empezó algo que estamos viviendo actualmente en muchas partes del mundo, situación que termina con alta inflación, se denuncia poca inversión privada, encontramos altos intereses, se denuncia de todos lados el famoso déficit fiscal, y esto porque el Estado pone plata demasiada plata en jubilaciones o en subsidios para que la población pueda llegar a fin de mes, para que tenga un mínimo de bienestar. Y acá comienza a surgir a fines de los años 70 esta frase que escuchamos a menudo, donde encontramos que el Estado no es la solución sino el problema. Y es muy interesante porque, y acá lo señala, otra vez nos encontramos como a fines del siglo XIX tratando de justificar por qué el Estado tiene que retirarse de la economía. No sé si se acuerdan que en el encuentro anterior habíamos dicho que en la teoría capitalista clásica se trataba de que el Estado participe lo menos posible en la vida económica para que de esa manera el mercado que se regula solo funcione de manera óptima. Bueno, ahora otra vez encontramos este discurso para que el Estado se retire de la vida económica, pero la gran diferencia con las teorías de los siglos XVII, XVII y XVIII, fines del XVIII, perdón, es que ahora nos encontramos con competidores que no son los pequeños comerciantes, sino que son los grandes monopolios, grandes oligopolios que tienen toda la plata y el mayor dinero de todo el mundo. Entonces, es muy interesante que quienes justifiquen ahora el retiro del Estado sean estas empresas, sean estas personas, los grandes multimillonarios. Para justificar el retiro del Estado de las cuestiones económicas, en el texto se mencionan algunas estrategias que todo el tiempo están utilizando los defensores del famoso neoliberalismo. Y menciona 5 estrategias. Por un lado, dicen que el Estado no le pega una, que el Estado es irracional,
que los individuos, de alguna manera que conforman la sociedad, tienen toda la información necesaria para tomar decisiones racionales. Entonces, se pueden anticipar a las medidas que el gobierno pueda tomar en lo económico, entonces van medidas que el gobierno puede tomar de manera paliativa, como dar muchos intereses, entonces el ciudadano apuesta a los intereses y esto genera un círculo vicioso. Bueno, no es la forma, el Estado no le pega, con eso genera acciones irracionales. También acusa esta escuela de los costos del bienestar social, entonces se habla de las jubilaciones que tienen que ser privadas, que cada uno tiene que poner de su bolsillo su propia jubilación. Se atacan a sindicatos. Tengan presente que este es un texto que se escribió en España en 1988. Tratemos de salir de la aldea de nuestra propia biografía, como habíamos dicho en algún encuentro anterior, y comprender los contextos de otros lugares también. Cuando se habla del ataque a los sindicatos, porque alteran el equilibrio, entre comillas, natural de la economía, es porque estos teóricos dicen que los sindicatos alteran el precio porque justamente los sindicatos es la unión de los trabajadores que buscan mejorar su situación laboral. Entonces encuentran en los sindicatos un grupo que no es natural, porque lo natural para estos teóricos es el individuo aislado, no los trabajadores unidos. Entonces, este cáncer, que es para ellos un cáncer, los sindicatos alteran el equilibrio natural, entonces también se manifiestan en contra de los sindicatos. También otra de las estrategias que menciona el texto es el ataque a las empresas públicas. Siempre las van a mencionar como que son ineficientes. Acá en Argentina se está mencionando todo el tiempo los gastos que tienen Aerolíneas Argentinas, o los ferrocarriles, o las universidades públicas. Entonces son ineficientes, no administran bien, no saben administrar, o son corruptos, o todos son corruptos. Bueno, esos son discursos justamente de la escuela neoliberal. Y otra estrategia que también menciona el texto es que se hace más hincapié en la oferta que en la demanda. Es decir, desde el Estado se promueven más beneficios para las empresas que para los trabajadores. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas que tienen ganancias pero multimillonarias, y a esas empresas multimillonarias, no sé, mencionemos alguna en Argentina, Mercado Libre, o las tradicionales como el campo o la minería, les bajan impuestos. ¿Sí? Les bajan impuestos. Entonces siempre se hace hincapié desde esta escuela a beneficiar a los que dan la oferta y no a los que realizan la demanda. Bueno, recordemos que este es un texto de 1988, donde tenía este autor en primera mano. Este autor, recuerden que muere en 2009. Tenía ahí en primera mano los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra. Así que él la veía ahí en la vida cotidiana. Y años después de haber sido elegido Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ella vio los resultados que en la Argentina iban a llegar después, en los años 90. Y en Sudamérica, en Brasil con Cardoso, en Perú con Fujimori. ¿Cuál fue el resultado de estas políticas neoliberales? Va a mencionar el autor. Bueno, que los ricos al final fueran más ricos. Durante un breve tiempo se generaron más puestos de trabajo. Pero se olvida decir al discurso neoliberal que esos puestos de trabajo que se generaron fueron mucho más precarizados. Es decir, ¿se generaron más puestos de trabajo? Sí, pero sin indemnizaciones, con baja cobertura social o sin ningún tipo de cobertura, trabajos casi en negro, con mínimos requisitos para registrar al trabajador, y se generaron trabajos pero sin reponer la calidad que había antes de la siempre denunciada crisis que denuncia el neoliberalismo. Entonces, ni hablar de las empresas privadas que termina rescatando el Estado. Hay muchas empresas privadas que cuando llegan estas crisis, como la crisis de los años 30 en Estados Unidos, o la del 2001 en Argentina, el Estado asume las deudas de estas grandes empresas y una vez más se ayuda a los
que tienen más y no a los que tienen menos. Para finalizar el texto, para finalizar la explicación del texto, me gustaría leer literalmente el cierre que da el autor, porque, bueno, me parece un buen cierre, básicamente por eso. Dice: desde un punto de vista darwinista, el aumento del número de pobres se podría interpretar que constituye los costos de la evolución. Para el bien de la especie, es necesario que los mejor dotados prosperen y los peor dotados desaparezcan. Para el darwinismo social, los nuevos pobres son el costo dolorosamente necesario para que los elegidos, los que tiran hacia adelante de la raza humana, estén cada día en mejores condiciones para competir y crear riqueza. Los gobernantes no lo formulan así tan descarnadamente, pero en la práctica es como si lo hicieran. La aparente resignación de la sociedad con las enormes bolsas de pobreza en medio de economías en pleno auge parece indicar que lo consideran un mal necesario e inevitable. Hago una pausa. Esto fue escrito en 1988 en España, y aquí el autor ya nos está diciendo que los gobernantes no lo formulan así tan descarnadamente. ¿Qué es lo que nos formulan? Y que los pobres son un mal necesario. Bueno, estamos en el año 2024 y hay multitud de gobernantes que lo formulan así ya descarnadamente. Es impresionante. Ya en algún momento haremos otro video respecto de el rol de la empatía, el rol de la ternura y del cuidado, justamente en un canal de enfermería. Me parece un tema a desarrollar muy interesante. El rol del cuidado, la empatía y la ternura también, ¿sí? Bueno, para concluir, solo nos queda ponderar cuán lejos estamos aquí y ahora del ingenuo pensamiento liberal del siglo XIX y de sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Recordemos las insignias de la Revolución Francesa. Porque un mundo donde prime el darwinismo social es un mundo en que la libertad no cuenta, porque todo está determinado. La igualdad es totalmente indeseable, porque el avance de la especie se basa en la diferencia de suertes y oportunidades, en la superioridad de algunos sobre los demás. Y la fraternidad es una debilidad imperdonable que no puede significar nada real en un mundo competitivo donde el hombre es para el hombre un lobo feroz. Bueno, así termina el texto. Me parece un texto que es una guía y una brújula para tiempos presentes y me parece que está muy bien escrito. Lamentablemente el autor no está vivo, murió hace unos 15 años. Pero bueno, espero que les sirva a quienes estén leyendo el texto. Para los que no tienen el texto disponible, sepan que cuando edite este audio y lo pase al canal de YouTube, van a poder encontrarlo allí en alguno de los links en la descripción del video para que lo puedan descargar y leer y hacer con él lo que mejor les parezca. Les agradezco por estar en este encuentro. Les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia. No se olviden de compartir, no se olviden de recomendar estos encuentros, estos videos. Y ahora sí, nada más. Chao.